Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 9 de la serie La reencarnación, ley universal, y lo hacemos dando continuidad al anterior, donde hablábamos de los albigenses y sus creencias, fundamentadas en las raíces cátaras, las cuales luchaban por mantener su férrea moral. Sin embargo, a los creyentes se les dispensaba de las más dificultosas obligaciones. Por lo tanto, podían casarse y tener hijos, ejercer el comercio y tener sus propios bienes, comer cualquier clase de alimento, incluso les era permitido hacer la carrera de las armas. Lógicamente tenían sus obligaciones. En el caso de que estuvieran en peligro de muerte, los creyentes debían de recibir el consolamentum, y si se sobreponían a ella, tenían dos opciones: o bien renunciar a todo cuando poseían y convertirse en perfectos, o en el peor de los casos, recurrir al suicidio. Como el resto de los herejes cátaros, sufrieron persecuciones y muertes en la hoguera hasta el año 1229, que fueron acabándose estas atroces y crueles campañas. Pese a las mismas, los albigenses, aunque de forma más apaciguada y con menos bríos, aún volvían una y otra vez a las suyas, hasta que en el año 1253 fueron totalmente sometidos por la fuerza de las armas. Los herejes cátaros que subsistieron se desperdigaron por los montes, donde se agrupaban clandestinamente hasta que poco a poco acabaron por desaparecer, siendo incluso su lengua tenida por proscrita. Igual que los componentes del grupo Poetas Fideli d'Amore, los herejes cátaros empleaban un lenguaje secreto con doble sentido, donde más de una treintena de palabras tenían más de dos significados, tal como antiguamente fuese utilizado por los sacerdotes egipcios y los maniqueos. Un buen ejemplo lo tenemos en la Divina Comedia, donde Dante, en el canto 20 del Paraíso, dice lo siguiente: el alma gloriosa de la que hablo vuela a la carne, donde permanecerá poco tiempo. Creyó en el que podía ayudarle y creyendo se encendió de un tal fuego de verdadero amor, que a la segunda muerte fue digna de alcanzar esta felicidad. Según Henry Lee, en su Historia de la Inquisición de la Edad Media, dice lo siguiente: junto a los cátaros estaban los caballeros templarios, una orden militar cristiana fundada para poder proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa, y los juglares itinerantes que recorrían Europa entre los siglos XII y XIII, popularizando la doctrina de la reencarnación en todas sus baladas. Las sencillas canciones de amor actuaban como disfraces líricos de historias sobre cómo disfrutar de la vida y eran recompensadas con el renacimiento en los cuerpos apropiados para un posterior desarrollo espiritual. Cuando la cruzada de terror y las matanzas llevaban a un final sangriento en la vida siguiente, se vivía más intensamente que en la anterior. Tras su desaparición, otros muchos mantuvieron viva la creencia en la reencarnación, como los templarios, hermetistas, rosacruces, alquimistas y cabalistas hebreos, aunque según H.C. Pnesch, uno de los más conocidos y renombrados especialistas en el estudio del catarismo, afirma que en la actualidad siguen existiendo miembros de esta secta en distintos lugares de Irán e Irak, agrupados bajo el nombre de cristianos de San Juan. La destrucción de las creencias heréticas vinieron con el concilio eclesiástico de Lyon en 1274, donde primeramente se suprimieron los anatemas promulgados por el emperador Justiniano I,
y después, en 1439, en el Concilio de Florencia, se afirmó que las almas van inmediatamente tras la muerte al infierno, al purgatorio o al cielo, tal como hoy reza la más pura tradición católica. Muchos de aquellos inquisidores, repito, desencarnados, continúan clamando por aquellas atrocidades cometidas y se manifiestan en sesiones mediúnicas. Unos incluso son rechazados por el miedo que causan en su acercamiento a los propios médium, que temen ser trastornados por la presencia de sus malvados espíritus y siguen errantes, sumidos en su soberbio proceder. Y otros astutamente se acercan con la intención de engañar o perturbar, creyéndose aún poseedores de la jerarquía de la que gozaban y que les daba el privilegio de hacer y deshacer a su antojo y capricho, mostrándose orgullosos y altivos de su labor, ya que cuanto habían hecho, según ellos, era por defender el nombre de Dios y de su Iglesia. Solo cuando la sesión mediúnica es una auténtica reunión de amor y responsabilidad, el medium en su madurez espiritual, armándose de valor, ofrece su materia, pese al riesgo, para contrarrestar la virulencia de las influencias nefastas de estos seres, y así ayudarles a comprender lo equivocado de su actitud. Sumidos en la más oscura conciencia espiritual, son dignos de lástima, pues de seguro que al traspasar la barrera de la muerte física fueron subyugados y esclavizados por nefastos y tiranos obsesores, que los mandarían y perturbarían para obsesar a otros débiles incautos, formando parte de los esclavos de la legión de las sombras. Llega tras mucho tiempo el momento en que se les haga comprender los siglos que han transcurrido y su equivocada actuación, reaccionando al fin con asentimiento y comprensión, sintiéndose avergonzados, pidiendo perdón y ayuda, o por el contrario, mostrándose rebeldes y pendencieros por creer que aún situados en aquel cruel y virulento tiempo, donde cegados por su orgullo, se marchaban sin querer la ayuda que tan desinteresadamente se les podía ofrecer. ¿Qué sería de ellos y de tantos otros si no existiese la reencarnación? Todos, sin excepción, han de recibir una nueva oportunidad para eliminar y limpiar los lastres que su espíritu ignorante aún arrastra pesadamente, pues no olvidemos que el proscrito de hoy será el ángel del mañana. Por eso nunca ha de olvidar el ser humano que Dios, como Padre de amor para todos sus hijos, es justo y misericordioso, dejando la puerta abierta para todos aquellos que aspiran y reivindican la evolución y el progreso para sus espíritus. Desde nuestra visión contemporánea, el oscurantismo del medievo nos hace reflexionar sobre las grandes trabas que para el espíritu humano supone su unión con un cuerpo físico, que merma enormemente las fuerzas y la inteligencia del ser espiritual, dejándolo a merced de las costumbres, ideas y formas de entender la vida de la sociedad en la cual se desenvuelve. Tan vieja como el mundo, en cada sociedad, la idea de la reencarnación ha encontrado eco, muy a menudo teñida por las ideas imperantes o la forma de entender el mundo y el hombre. La reencarnación también ha formado parte de una época llena de sombras en la cultura occidental, donde el ocaso del Imperio Romano supuso la fragmentación de una sociedad rígidamente jerarquizada, desde el clero y la nobleza, para los que las ideas reencarnacionistas eran un peligro a exterminar por todo lo que suponía de deuda sobre los derechos de sangre, la doctrina de la gracia de Dios y las fraudulentas bases
que mantenían a los poderosos dueños y señores de las vidas de sus siervos. Las ideas religiosas que nacieron con Jesús se asentaron durante todo este periodo como parte de un poder social indestructible, poder que siempre tuvo una idea muy equivocada de Dios, de sus bases y legitimación. Así, su esencia fue olvidada, apenas mantenida por núcleos aislados y escondidos, a salvo de las miradas del Vaticano, que luchó constantemente por mantener lo que consideró la pureza del cristianismo, es decir, su idea de la Iglesia católica, apostólica y romana. Los disidentes eran exterminados como los protagonistas de este capítulo o invitados a volver al redil tras negar sus ideas contrarias. En su nombre se mataba y se proclamaban guerras o cruentos enfrentamientos. La historia de Europa está llena de estos episodios, en los que las guerras de religión sembraban las tierras de sangre. Pero tras esos nobles ideales se tapaba siempre la codicia por el poder y doblegar de muchos señores, como las conocidas cruzadas, que veían en la guerra una forma de hacer sus negocios y fortunas. El progreso del espíritu consiste en ir vida tras vida, potenciando la manifestación del principio espiritual que conseguirá tras constantes esfuerzos para vencer las primitivas tendencias, erigiéndose entonces en un iniciado, en un iluminado, que trazará nuevos senderos para los que los siguen por detrás en la evolución de los espíritus humanos. Se debe de tener siempre en cuenta las palabras del Maestro: «Sed perfectos como mi Padre es perfecto», y todos somos conscientes de que en una sola vida es imposible el poderlo alcanzar. Solo para los obstinados en negar a priori aquello que antes o después han de aceptar por su propio bien, consolarían sus infortunios y pondrían luz en sus terribles dudas, pues apenas tomen conciencia de la verdadera realidad que mantiene al ser humano en un mundo como lo es el nuestro, sus espíritus despertarán, caminando desde ese mismo instante sobre el terreno firme de su fe, que les descubrirá por fin la gran ayuda que es para su propia evolución espiritual, les muestra la reencarnación, alejándoles definitivamente de los errores y del dolor. Muchos son los que, arrollados por el gran tropel del mundo material, fascinados y subyugados por su poder y gloria, siguen descreídos, haciendo oídos sordos a su propia conciencia, que les reclama un poco de atención para poder resolver sus problemas internos. Esos problemas íntimos y tan distintos en cada ser que tantas veces chocan con su manera de sentir y de valorar las cosas. Por eso es tan necesario que el interior de cada ser humano sea fortalecido y reforzado por sus progresos y virtudes, nacido de sus propias convicciones, pues hemos de pensar que sin fe, sin amor y sin esperanza nadie vive. Es necesario potenciar los sentimientos que revitalizan, sensibilizan y embellecen al espíritu, despertando todas aquellas aspiraciones nobles que son las que promueven el progreso. Tras la manifestación de poder del mundo musulmán, los príncipes europeos se movilizaron para acudir en ayuda de los creyentes orientales y defender los santos lugares de la continua amenaza sarracena. Así fue como nacieron las Santas Cruzadas y, consecuentemente, las órdenes de caballería, de entre las que vamos a destacar como más conocida y poderosa la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, fundada en 1118 por Hugues de Spines, cuyos miembros eran conocidos como caballeros templarios.
los cuales se asentaron un año después en Jerusalén, junto al mismo templo de la ciudad, de donde proviene el nombre de la misma. Los templarios estaban presididos por un gran maestre y dirigidos por el capítulo general que junto a los miembros más destacados formaban el cuerpo de la agrupación religioso-militar, de donde partían las directrices y se tomaban las grandes decisiones a seguir. Estos adoptaron la regla cisterciense, cambiando la cruz por la espada y aceptando los votos de pobreza, obediencia y castidad, vistiendo sus miembros una túnica blanca adornada con una cruz roja. Su presencia en el mundo cristiano dejó una estela de fanatismo y devoción, hasta el punto de que antes de entrar en combate, algo que coincide en varios historiadores, solían leer el Salmo número 2 como advertencia a sus enemigos, de los que luchaban contra el mismo Dios. Durante los 2 siglos que duró su misión de defender y mantener los santos lugares y el continuo contacto intelectual con sus contrincantes, dio lugar al conocimiento y aceptación de las doctrinas gnósticas, extendiéndose por Occidente el nuevo rito iniciático de los templarios, nacido del desarrollo de la doctrina difundida por Zoroastro y los maniqueos, que adoptaron como propia, impartiéndola paralelamente con el cristianismo. Por los ideales de su libre pensamiento, se vieron muy identificados con las creencias de los cátaros y los teutones. Es entonces cuando asume la defensa del Santo Grial, considerando su misión muy por encima del catolicismo y de la Iglesia romana. Los templarios fueron abandonando todos los rituales y símbolos provenientes de la Iglesia para implantar los suyos propios. Así, en la ceremonia de iniciación de un nuevo templario, éste debía de pisar un crucifijo no como acto sacrílego, del que luego les acusarían, sino porque significaba lo perecedero, la muerte de Cristo, al que ellos adoraban. Entre los símbolos que adoptaron estaba la cruz gamada, el santo grial, la doble llama, la espiral, la paloma, con la que representaba a su protector el Espíritu Santo, y otros que confirmaban su inclinación por el gnosticismo. También usaron el particular símbolo de su creencia en la dualidad, en el que 2 caballeros compartían la grupa de un mismo caballo, y bajo la visión herética de la Iglesia se hizo creer que era una manifestación del vicio, alegando que tal grabado representaba la sodomía, y al parecer esta idea degeneró naciendo un símbolo bivalente, bisexual, que la doctrina gnóstica y hermética representaban las 2 tendencias del mundo, y que los templarios hermanaron a la figura esotérica de Baphomet, ídolo sacrílego, según sus enemigos, al que adoraban. Cuando los templarios acabaron con su misión en Oriente, extendieron sus hazañas bélicas por tierras españolas, que estaban bajo el poder musulmán, y dado el gran desarrollo que alcanzó su poder económico y militar, puso en guardia al rey francés Felipe el Hermoso, al ver que iba creciendo otro estado dentro del suyo propio, por lo cual nace la infamia de la blasfemia, los relatos tergiversados de todo tipo de aberración y, lógicamente, la acusación de herejía para todos ellos. Por ello es ejecutado públicamente en 1314 el gran maestre Jacques de Molay, siendo condenada a la orden como hereje por el Papa Clemente V, confiscando sus bienes y repartidos entre otras órdenes afines a la Iglesia, como la de los Hospitalarios de Cristo y Montesa. Toda la simbología que rodeaban sus enseñanzas se cree que no era sino para encubrir ante el poder de los tribunales de la Inquisición,
De ahí que toda idea reencarnacionista quedó sumida por un tiempo en las celdas y en los claustros universitarios, ya que de haber salido al exterior automáticamente hubiese sido cortada de raíz. Muchos de los templarios se refugiaron en Inglaterra y Alemania, donde siguieron manteniendo en secreto sus creencias e ideales, para reaparecer pasado el tiempo con otros nombres, como los Rosacruces, de los que se cree son los descendientes directos de los templarios. Al igual que los alquimistas luchaban por regenerar los instintos más bajos de la condición del ser humano en conceptos de alto contenido espiritual, a través de los cuales alcanzar la perfección, pues al parecer el mayor logro del ser humano se encontraba en la transmutación personal. Muchos eruditos griegos, antes de la caída de Constantinopla en 1453, viajaron a distintos países latinos, con lo que empezó a revisarse toda la cultura y el saber grecorromano, con la consiguiente valoración no sólo del arte y de las culturas clásicas, sino de las grandes ideas filosóficas, como lo fuera la transmigración de las almas tras la muerte física a otros cuerpos, para vivir experiencias nuevas. Pues ya se sabe que el descubrir nuevos mundos y rutas nuevas ensanchan las propias fronteras del espíritu humano, y aquel era precisamente el momento adecuado para ello. Aunque nunca desaparecieron del todo, resurgió con nueva fuerza el neoplatonismo, en el despertar de ese periodo que llamamos Renacimiento, con la visión un tanto condicionada aún por la época, con figuras tan relevantes como el humanista Marsilio Ficino, llamado el Magnífico, traductor de las obras de Platón, Sinesio, Plotino, etc. El centro neurálgico fue Florencia, desde donde se extendió a través de la familia de los Médicis, grandes protectores de la cultura y del arte, favoreciendo todo ese despertar renacentista al que apoyaron papas como León X y Nicolás V. Poco a poco la inspiración de los escritores de la época y el intelecto humano, casi general, dejó de estar mediatizado por las ideas y conceptos religiosos del momento. Así ocurrió, por ejemplo, en el mundo de la pintura, que buscó la belleza del desnudo en sus creaciones, sin que por ello se escandalizara el pontífice de turno. Algunos frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano son buena prueba de ello. El gran renacentista italiano Leonardo da Vinci parece afirmar en muchos de los apuntes que guardan sus cuadernos que vendrá a la tierra de cuando en cuando, como se desprende del siguiente comentario: léeme, oh lector, si te place, porque volveré raramente a este mundo. También el famoso médico y alquimista suizo Paracelso deja sumamente clara su creencia en la pluralidad de existencias, como lo manifiesta en el siguiente párrafo. Ciertos niños vienen del paraíso y otros del infierno, porque todo ser humano posee tendencias inherentes y esas tendencias permanecen a su espíritu e indican el estado en que vivió antes de nacer. Los hechiceros y hechiceras nacen con las tendencias que han adquirido en existencias precedentes sobre la Tierra y sobre otro planeta. El famoso humanista Pico de la Mirandola, confesor hermetista, en su apología sobre la dignidad del hombre de principios del siglo XV, enseñaba cómo el alma, al abandonar un cuerpo, después entraba en otro. Incluso llegó a poner las siguientes palabras en boca de Dios: hemos hecho de ti una criatura que no es del cielo ni de la tierra, ni mortal ni inmortal, en la medida que puedas, tan libre y orgulloso como el que formó tu propio ser. Modélate a ti mismo en la forma que prefieras. Estará en tu poder el disminuir las formas bajas y toscas de la vida.
Por tu propia decisión serás capaz de elevarte de nuevo a las órdenes superiores cuya vida es divina. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 9 de la serie La reencarnación, ley universal. Como bien sabemos, los frutos que dejamos los seres humanos en cada siembra a lo largo y ancho de la vida física siempre dependen del campo donde la semilla cae. Si es seco y árido, la semilla morirá sin dar fruto. Si es trabajado y cuidado con esmero, sin duda sus frutos serán útiles y deliciosos para todo aquel que pueda degustar de ellos. De nada valen las enseñanzas y los ejemplos que recibimos en la vida si el espíritu no es capaz de asimilarlos con amor y devolverlos en cada testimonio que oportunamente se dé a los demás, con ese mismo amor. La frase con la que cerramos el capítulo 9 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece a la escritora Joan Grant, la cual dice: pues tememos encontrarnos desnudos y avergonzarnos, huimos en busca de otra vestidura de la carne, pero al final amaremos lo suficiente y seremos lo suficientemente dignos de amor, como para aceptar quienes fuimos, somos y seremos, ya que las hojas de la higuera se marchitan debido solamente al exilio del Edén. Hasta la próxima semana. Y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. So